Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 en adelante. Si vemos allá, vamos hermanos, decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová, tu Dios, del medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ello como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No sé si muchos se ponen a indagar en YouTube o en distintas plataformas donde se pueden encontrar diferentes predicadores o enseñadores, y uno encuentra de todas clases, de pastores y maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, y cada uno predica conforme a lo que Dios le da, otros predican conforme a lo que pueden interpretar de las Escrituras, y otros predican engaño, y hay de todo en YouTube. Pero la mayoría de los que predican sobre la gracia, sobre la verdad, sobre la revelación del Evangelio son los menos que se encuentran. Pero la mayoría que uno encuentra que predican de la verdad, de la gracia de Dios, la revelación del Evangelio, en este último tiempo Dios le está permitiendo hablar acerca de lo que está sucediendo en la iglesia, y la mayoría están hablando en contra de lo que es la carne, lo que es el pecado, siendo que hoy podemos nosotros entender que con el tiempo ha pasado y podemos ver que hay un alto conocimiento de las Escrituras que Dios nos ha dado, y que pareciera que ya tendríamos que ir más adelante en cuanto a enseñanza y a revelación de ella, pero he visto y he escuchado muchas predicaciones que como que se han vuelto muy a menudo, que hermanos, pastores, y generalmente son los más viejitos. Se nota que son los más viejitos, no son de esta nueva generación, sino que son hermanos ya de edad, se denota que son años en el Evangelio, que están predicando en contra del pecado y en contra de la carne. Y un comentarista, unos pastores de estos, dice que una propia hermana de su congregación agarró y le dijo al pastor, dice, no predique más del pecado, no predique más en contra del pecado, dice, porque cuando usted predica en contra del pecado, dice, la iglesia no es la misma, es como que la iglesia se entristece, es como que no es el mismo el gozo. Y yo me acordé, si usted también ha escuchado al pastor Raúl, creo que fue la semana pasada, las palabras que él decía, que a la iglesia le gustan más los mensajes más livianitos, los mensajes que por ahí no se habla tanto del pecado ni de la carne, y son los que más nos agradan a nosotros, porque pareciera que nos gozamos más con esa clase de predicaciones. Son palabras que dijo el pastor Raúl, y uno medita y va pensando que es una gran verdad, pero si a alguno le parece que es algo pesado o es algo molesto predicar en contra de la carne, en contra del pecado, es para darse cuenta que verdaderamente lo que está oyendo en la misma carne lo está rechazando, y que cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla para nuestro bien, para que ninguno de nosotros no nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, porque ¿quién de nosotros hoy vino sin peinarse a la iglesia, a la congregación, al templo? ¿Quién vino sin haberse fijado en el espejo si estaba peinado o no estaba peinado?
Ninguno. Antes de salir nos peinamos todos, nos arreglamos, nos miramos en el espejo y nos venimos. Bueno, esto es algo así también. La vida cristiana tiene que ser algo así. Mirarnos en el espejo de la palabra del Señor y vemos lo que está mal, lo que está desarreglado, lo que no concuerda con su palabra, entonces remediarlo, pero conforme a como Dios nos está enseñando. Por eso el mensaje de Moisés, y le han puesto este título, Moisés exhorta a la obediencia. Una de las características que tiene el pueblo de Israel en cuanto a conductas es fue un pueblo totalmente rebelde, que cerró sus oídos a la palabra de Dios. Un pueblo que de labios fue muy presuroso para cuando iban a recibir los mandamientos de parte de Dios y que le iba a traer por medio de la boca a Moisés. Ellos gritaron todos a una voz: todo lo que Jehová diga, eso haremos. Sin embargo, su conducta después fue totalmente opuesta. Y vemos como después de pasar por el capítulo 1, 2 y 3, llegando al 4, Moisés dice: y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo que ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Y fíjese, dice que yo os enseño. Si bien Moisés era solamente un intermediario por el cual Dios había enviado sus leyes, sus mandatos, sus decretos, sus ordenanzas, que no eran pocas, eran bastante, les exhorta al pueblo de Israel para que oigan, pero que oigan con los oídos espirituales. Si bien a ellos se les fue pesado oír estas cosas porque era un pueblo totalmente que, estando en esa condición de carne, era un pueblo que oía la voz, la palabra, las leyes, y era un pueblo que solamente escuchaba, pero no estaba pronto a causa de la carne, pronto para obedecer. Dice: os enseño para que lo ejecutéis, para que lo pongan por obra, y de esa manera tener un resultado que es vivir. Y luego dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios, el Dios de vuestro Padre, os da. O sea que iba a tener un resultado, lo que es la obediencia a aquellos mandamientos, estatutos, leyes. No nos vamos a poner ahora a mirar todo lo que significa estatuto, mandamiento, leyes, pero ya tenemos un cierto conocimiento de esas cosas. Y cuando hablamos de leyes, estatuto, mandamiento, estamos hablando de la palabra de Dios. De la palabra de Dios que Dios le dio a su pueblo de Israel, el pueblo escogido, que Él tomó para sí mismo, que puso una señal en su cuerpo para ser apartado de Él y para que todo aquello que pertenecía al pueblo de Israel no se mezclaran con las demás naciones. Entonces Dios le da una ley al pueblo de Israel y se la da para que por medio de esa ley ellos vivan bajo un régimen de conducta, para que ellos no hagan lo que quisieran, porque ellos salieron de allí, de la tierra de Egipto, en la esclavitud, donde lo único que hacían era trabajar y trabajar y trabajar. Es como que nunca estuvieron educados por nadie, no conocían las leyes. Su única actividad en Egipto era servir y servir al faraón. Entonces era un pueblo que antiguamente no tenía leyes, pero de repente se encuentra que Dios los saca de la tierra de Egipto con mano poderosa y le da leyes para que ellos tengan una forma de conducta. Y que su propósito con el pueblo de Israel, hacia donde Dios lo quería llevar, estaba fundada en su palabra. Estaba fundada, y el centro de esa vida y ese propósito que Dios tenía con Israel estaba en su palabra, porque las promesas que Dios le había dado a ellos, amados hermanos, la palabra, las promesas que estaban escritas acerca de lo que ellos iban a poseer, fueron las palabras que Dios había prometido a aquel hombre llamado Abraham, tomado de la tierra de Ur. Le prometió una tierra donde dice que de su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar, que iba a ser imposible de contarla. Y todas las cosas que el pueblo de Israel fue pasando desde aquel tiempo, del tiempo que fue creada la nación de Israel, también fueron conforme a la palabra que Dios había hablado. Había dicho Dios que iban a estar cautivos 400 años en tierra de Egipto, que iban a vagar 40 años en el desierto a causa de su incredulidad. Y todo eso se cumplió. Y todo eso se cumplió en el pueblo de Israel.
Ninguna cosa pasó sin que lo que Dios había dicho se cumpliera. Ahora nosotros vemos la soberanía de Dios y cómo Dios planea todas las cosas. Pero Dios tiene leyes, Dios tiene palabra. Y su palabra, amados hermanos, es justa, es santa, es perfecta. Y su palabra es, como siempre el pastor dice, inerrante, no erra. Y su palabra es suficiente. Suficiente su palabra para que todas las cosas se cumplan conforme Él así lo haya determinado. Sea tiempo pasado, tiempo presente o sea tiempo futuro. Por eso estamos hablando de la suficiencia de su palabra. Que no hay otra cosa, amados hermanos, de la cual pueda suceder en este tiempo, en el pasado, en el presente, que no esté escrita en la palabra de Dios. Vemos cómo han aumentado los muertos a causa del terremoto que hubo allí en el norte de Turquía y en el sur de Siria, donde ya 21.700 en Turquía y 3.500 en Siria. Ahora, ¿no es eso el cumplimiento de la palabra del Señor? ¿No es eso el cumplimiento de la palabra de Dios? Que Dios no erra. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo está, aunque el mundo no lo entiende, pero sí los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios pueden entender que está bajo la soberanía de Dios y que es por su palabra que suceden todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Pero el mundo no tiene respuesta, pero la iglesia sí tiene respuesta para todas esas cosas. Si algún cristiano no llega a tener la respuesta para eso, quiere decir que está ignorando la palabra del Señor, o no tiene revelación, o nunca indagó, o no le interesó, o no es un hijo de Dios. Pero es la palabra de Dios, la palabra que no erra, la palabra que no falla. En tiempo determinado por Dios las cosas suceden. Y al pueblo de Israel le dio promesas para que ellos llegaran a poseer la tierra que Dios le había prometido a sus padres. ¿Por qué dice a sus padres? Porque el tiempo había pasado. Y aquellas personas que habían salido de la tierra de Egipto, estando 40 años en el desierto, dice que todos aquellos que salieron de la tierra de Egipto perecieron en el desierto. ¿A causa de qué? A causa de su pecado, a causa de su rebeldía. Para que nosotros sigamos pensando y nunca dejemos de pensar que Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también es fuego purificador, es fuego consumidor, y que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Ahora, todas aquellas personas que murieron en el desierto, que salieron de la tierra de Egipto, después nosotros vemos en la Escritura que solamente Josué y Caleb son los dos que quedan vivos, que Dios los deja con vida para llevar y guiar a toda una generación que no habían visto la generación pasada. O sea, los hijos de aquellos que salieron de la tierra de Egipto, los hijos de ellos sí, estaban ahí y permanecían. Y dos solamente, de aquellas de miles de personas que salieron de la tierra de Egipto, solamente 2, Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a decir, ¿y Moisés? Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido con él. En un momento hizo algo que a Dios le desagradó. Cuando Dios le mandó, dice, a hablarle a la piedra, y Moisés con una vara golpeó la piedra y salió agua para que tuvieran el pueblo de Israel de beber. Y eso Dios no lo había mandado a hacer. Dios solamente le había dicho que le hablara. En otra palabra, desobedeció. Y por esa causa no pudo entrar a la tierra prometida, sino que Dios le permitió verla de lejos, y allí Dios luego se lo llevó con él. Ahora, pero volviendo, solamente 2. Eso para que cuando nosotros veamos, amados hermanos, y no nos preocupemos en sobremanera en este tiempo como las congregaciones donde se habla acerca de la gracia y la verdad, haya menos, para que nosotros no temamos a esas cosas. La iglesia donde se predica el engaño, las congregaciones se predica la mentira tan llena. Haya ello. Pero donde Dios predica la verdad, siempre por ahí, y no, bueno, lo podemos poner así, siempre van a ser menos. Ahora, Dios le dio leyes a su pueblo y su pueblo no los pudo cumplir. Pero sin embargo, su palabra tenía que cumplirse. Su palabra tenía que cumplirse. Dios le prometió una tierra donde fluía leche y miel, y Dios le tenía que entregar esa tierra al pueblo de Israel.
a pesar del tiempo que había pasado, a pesar de aquellos que habían quedado en el desierto, a pesar de aquellas cosas que estaban sucediendo, Dios a su tiempo le permitió entrar a aquella tierra con mano poderosa. Todos conocemos la historia donde Dios derriba los muros de Jericó. Ahora, seguimos leyendo. Nosotros en el Deuteronomio capítulo 1, verso 1, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. ¿Por qué leemos este pasaje? Porque este libro trae a la memoria las leyes que Dios ya había hablado y nosotros las vemos escritas en el libro de Éxodo. Este libro lo escribió Moisés para que traer a la memoria lo que Dios ya había hablado y recordarle al pueblo de Israel que no se olvide de aquellas cosas que Dios le había mandado hacer, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, tal como sucede hoy para con nosotros, como diciendo Moisés, exhortación a la obediencia. No se olviden de la palabra, no se olviden de lo que Dios le habló, no se olviden de lo que tienen que cumplir, no se olviden de aquellas cosas que Dios le ordenó que hicieran. No se olviden de darle a Dios, no se olviden de cumplir con Dios, no se olviden del día de reposo, no se olviden de adorar a Dios, no se olviden de ofrendar a Dios, no se olviden de ofrecer sacrificio a Dios, no se olviden de todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. No se olviden de ninguna de ellas, ténganlas en su memoria, ténganlas en su mente, ténganlas en su corazón, pónganla por obra, por eso para que ejecutéis, dice, y viváis, como resultado ejecutar y viváis. Bendito sea el nombre del Señor, porque aunque fueron las palabras de Moisés, esta es lo que traía a la memoria, era la palabra de Dios, la palabra de aquel que la había sacado de la tierra de Egipto, la palabra de aquel que por él estaban ya pronto a conquistar la tierra prometida. Ahora, qué tremendo, porque no es la palabra de un hombre, sino que es la palabra de aquel que hoy nosotros conocemos y estamos conociendo, y no lo conocemos todo aún, pero ¿qué es Dios? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿quién es Dios? Si bien nosotros tuvimos varias enseñanzas acerca de los atributos, las cualidades y las virtudes de Dios, lo que nos falta a veces conocerle a nosotros es, por decirlo así, personalmente, tener esa comunión con Dios, porque de palabra podemos tener teóricamente muchas cosas para decir, pero conocerle a Él es otra cosa. Conocer al Dios que hizo todas las cosas que existen en este mundo es otra cosa. Conocer al Dios que nos permitió hoy estar en este lugar por su gracia y misericordia y tener vida en Cristo Jesús es otra cosa que decir solamente existe un Dios y sé que Dios es así y sé que Dios obra de esta manera. Es otra cosa tener comunión con Dios. Es otra cosa estar delante de su presencia y decir, amo a Dios con todo mi corazón y lo expreso con mi vida y lo expreso con mi presencia y lo expreso de tal manera que la alabo y la adoro. Y otra cosa es decir y no manifestar nada. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni diminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Quién ordenaba? Moisés. Ahora, ¿quién había elegido a Moisés? Dios. No lo eligió ningún hombre. El pastor Raúl decía, entra una persona a la casa del Señor y nosotros ¿qué diremos? Pensemos lo que pensemos, a Dios no le interesa. Pensemos lo que pensemos, haciendo juicio o cualquier otra cosa, a Dios no le interesa lo que nosotros pensamos. Porque es Dios quien le trae, es Dios quien elige, Dios es quien trae a los que Él ha llamado, a los que ha predestinado, a conocerle a Él. Y así sucedió con cada uno de nosotros. ¿Quién nos eligió a nosotros? Nos eligió a nuestra mamá, nos eligió a nuestro papá, no nos eligió a nosotros, nuestros familiares, nos eligió Dios. Por eso tenemos que meditar también en eso. Nos eligió Dios, nos escogió Dios, nos apartó Dios, nos santificó Dios para una obra. Ahora lo que yo puedo pensar acerca de usted, a Dios no le interesa. Lo que usted puede pensar acerca de mí puede ser malo o bueno, a Dios no le interesa.
Podemos pensar que alguno no es digno de que esté sentado en este lugar y a Dios no le interesa. Podemos hacer muchas clases de conjeturas o juicio sobre alguien y a Dios no le interesa. Porque Dios es el que llama, Dios es el que llama y transforma la vida. Él es el que toma para sí a alguien para un propósito y un propósito eterno. Y el que lo llamó para esta tarea a Moisés fue Dios. Y tenía autoridad Moisés de parte de Dios, sí tenía autoridad Moisés de parte de Dios. No era cualquier hombre, no era cualquier persona, era un hombre elegido por Dios. Un hombre que personas como Aarón y María, al día que solamente murmuraron de él, María dice que recibió como castigo una lepra. Murmuraron solamente de él, ni siquiera hablaron fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos también que tener temor de estas cosas. Mejor a veces callar y no decir nada sin conocimiento para que Dios no se enoje con nosotros. Dice, versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Eso está en Número capítulo 25, ahí está la referencia del tema. Ahora, recibieron castigo por haber seguido siguieron ellos a Baal-peor, que es un dios pagano, y que ellos la adoraron y le ofrecieron sacrificio delante de los ojos de Dios. Y Dios, ¿qué dice? Dios lo destruyó a todos, a los jefes, a los príncipes, de aquellos que se fueron en busca de ese Dios, de Baal-peor. Dios lo destruyó. ¿Lo destruyó a causa de qué? A causa de su ira, a causa de ese enojo. ¿Y quién le puede decir a Dios que no lo haga, que no le hubiese hecho? Nadie. Dios es soberano. Dios lo hizo de esa manera y nadie puede decir nada. Para que nosotros veamos, entendamos lo que está escrito en el Salmo. Dios está irado con el pecador. Dios tiene esa ira con el pecador. Está escrita en la palabra de Dios y vemos los resultados de ella. Dice, mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea que no fueron todos, una parte que siguió a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que permanecieron con vida. Que permanecieron con vida, que Dios les permitió tener vida para seguir contemplando lo que Dios iba a hacer en su vida y lo que Dios le iba a dar en futuro. Pero a los que pecaron, a los que se fueron en busca de los dioses falsos, se acabó. Dios envió un juicio y destruyó su vida. Se acabó, no tiene más posibilidades. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. No solamente ahí, sino que tenían que ellos cumplir cuando entraran en la tierra prometida. Y que le había enseñado, dice Dios, y lo mandó. Y lo mandó para que le hablara al pueblo y le diera. En el versículo 6 podemos ver, dice, guardarlo. O sea que le da una advertencia, o les anima, o les exhorta a que guarden, dice pues, y ponerlos por obra para que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Mira el resultado que iba a tener si ellos obedecían. Mira el resultado que ellos iban a tener, que los pueblos que le verían iban a ver un pueblo sabio, un pueblo inteligente, y que iban a decir, que ellos iban a oír los estatutos, iban a decir, pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Mira el resultado. ¿No les suena familiar con lo que es la iglesia hoy? Con lo que es la verdadera iglesia, la iglesia del Señor. Una iglesia sabia, una iglesia inteligente, que va a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Una iglesia perfecta, llena de hombres sabios, pero sabios en el Señor, no necios, ni insensatos, ni sin conocimiento. Una iglesia llena del conocimiento de la gloria de Dios, tal como está escrito en la palabra de Dios. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, llena del conocimiento de todo lo que es Dios, que a través del hombre la iglesia va a manifestar la gloria de aquel que nos ha llamado a cada uno de nosotros, la gloria de su Hijo Jesucristo, la iglesia de la esposa del Cordero. Ahora, dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? No había. No existe otro Dios
Los hombres se hacen dioses conforme a ellos les parece, para adorarle, para pedirle cosas, pero jamás van a hallar respuesta de ellos. El libro de Salmos dice, el salmista tiene manos pero no se mueven, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Hay que cargarlo porque son de diferentes clases de metales o de madera. Son dioses que no tienen vida, no tienen expresiones. Pero Israel tenía un Dios tan grande que estaba tan cerca de ellos que ellos cuanto les pedían Dios les podía llegar a responder. Y esto es lo que iban a decir los pueblos que le vieran a ellos y mantenían una clase de conducta. Pero la conducta de Israel fue otra. Después que entraron a la tierra prometida, dice que Dios deja a naciones y pueblos, dice que Dios no lo destruye, pero para probar a Israel si verdaderamente amaba a Dios o no le amaba. Y después vemos nosotros como ellos se empezaron a enredar, a mezclar con los pueblos paganos y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de sus leyes, se olvidaron de su palabra, de sus estatutos, sus ordenanzas, se olvidaron de todo lo que antes los animales que tenían que sacrificar delante de Dios y hacia Dios, ahora lo sacrificaban a otros dioses. ¿Cómo Dios nos iba a enojar? ¿Cómo Dios nos iba a irar? Y luego enviaría juicio sobre ellos. Tenemos conocimiento de esas cosas. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justo como esto a la ley que yo pongo delante de vosotros? No la había. No había otro pueblo que tenga las leyes que Dios le había dado a su pueblo. No existía. Todos los demás pueblos eran pueblos sin leyes. O tenían sus leyes conforme a ellos les parecía. Como lo establecían sus reyes. O quienes estaban a cargo de esos pueblos. Pero ahora Dios a nosotros nos ha dado su palabra. Las mismas leyes que le dio a Israel son las que moran en nuestro corazón. La que hablábamos el día sábado pasado, que Dios ha puesto, dice, en nuestro corazón, las leyes, sus mandatos, sus ordenanzas, todo está escrito en nuestro nuevo corazón que Dios nos dio, para que nosotros no nos olvidemos de ninguna de ellas. Ahora, tenemos un Dios tan cercano, tenemos un Dios tan cercano que cuando nosotros hablamos con Él nos puede llegar a responder. Lo tenía Israel y no lo valoró. Lo tiene la iglesia y muchas veces tampoco lo valora. Lo menosprecia a Dios como si nada. No valora la obra que Dios ha hecho a favor de su vida. Ahora, ¿qué hay pueblos? En ese tiempo había pueblos que no tenían ley, no tenían esta ley, la ley de Dios. Ahora, hay congregaciones que desconocen acerca de la palabra de Dios. Sí, hay congregaciones que desconocen la palabra de Dios. Que Dios se alcance de gracia para que un día conozcan la verdad, la gracia, que reciban la revelación del Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos que hablar de nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos decir que vivimos sin ignorancia porque su palabra es toda su ley. A José le dije, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que medites en este libro de la ley. Para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ahora, qué tremendo, porque los resultados son visibles de aquel que pone por obra y ejecuta lo que Dios le ha enseñado y aquellos que no obran de la forma que Dios le ha enseñado. Es claramente visible. Y esto ya se aplica a nosotros. De cuánto conocimiento queremos tener de la palabra de Dios o cuánto conocimiento no queremos tener de la palabra de Dios. Cuánto me compromete a mí conocer las Escrituras. Cuánto me compromete a mí estar delante de la palabra del Señor en este día y tener que llegar a responder a un amén. A eso yo no le quiero preguntar cuánto lo creen o cuánto dicen amén, porque es un compromiso tal vez para muchos que no quieren tener ese compromiso. Y el amén va a ser el testigo por la cual nosotros después vamos a ser juzgados conforme a la palabra que Dios nos ha hablado. Las palabras que Dios ha hablado, dijo el Señor Jesús, ellas os juzgarán. Y las palabras que nosotros, por la cual Dios nos está hablando en este día y todos los días de nuestra vida, la cual Él nos habla, por ellas nosotros seremos juzgados. Sean nuestras obras buenas y sean nuestras obras malas, recibiremos lo que conforme nosotros habremos hecho en el cuerpo o fuera del cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de Dios con el pueblo de Israel estaba basado en su palabra. O sea que Dios no lo había sacado de la tierra de Israel para dejarlo en total libertad y que hagan lo que ellos quisieran. Ellos tenían que tener una norma de conducta conforme a la ley que Dios le había dado.
para que esa ley rigiera en ellos, y ellos obedeciendo esa ley mostraran una clase de conducta por los cuales los demás pueblos se tendrían que maravillar de esa clase de conducta. Y esa clase de conducta estaba basada en la palabra de Dios, y que los pueblos tendrían que glorificar a Dios a causa de su obediencia. Y no como pasó con Israel, que a causa de su desobediencia la palabra de Dios era blasfemada. ¿No sucede eso en este tiempo? La clase de conducta que pueden llegar a tales congregaciones que desconocen la palabra de Dios en su totalidad y en la revelación de ella, pero tienen cierto conocimiento, no es tan difícil. Tienen conocimiento de lo que es bueno, tienen conocimiento de lo que es justo, tienen conocimiento de lo que es santo, de lo que a Dios le agrada, y sin embargo de esa manera ignoran voluntariamente haciendo lo que no se debe y van en contra de la palabra de Dios, y cuando van en contra de la palabra de Dios se apartan de Dios. ¿No sucedió eso con el pueblo de Israel? Creo que en 2 Crónica capítulo 24, creo en el versículo 15, donde Dios dice: porque este pueblo ha abandonado mi mandamiento, yo los abandonaré a ellos. ¿Y Dios los abandonó? Dios es soberano, Dios es amor. Pero ¿qué relación puede tener Dios con alguien que no quiere estar con Él? ¿Con alguien que no quiere su palabra? ¿Con alguien que menosprecia su santidad? ¿Qué relación puede tener a alguien que menosprecie su presencia? Que cuando pone en balanza las cosas, tienen más valor las cosas de este mundo o las cosas de la carne que Dios mismo. Pero su palabra sigue firme. Dios no va a cambiar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, conforme a lo que Él ha planeado para la iglesia, para con su pueblo. La suficiencia palabra de Él, del Dios Todopoderoso, es suficiente para completar su obra en este tiempo, en esta tierra, para con su iglesia. No necesitamos más nada nosotros que su palabra, y tiene que ser suficiente para nosotros. Y a veces no es suficiente, porque queremos otras cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero su palabra tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué tiene la naturaleza de Dios? Porque proviene, amados hermanos, de su boca. Su palabra es santa. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios santo. Su palabra es justa. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios justo. Su palabra es perfecta. ¿Por qué? Porque proviene, amados hermanos, de un Dios perfecto. Y en este tenemos que darle gloria a Dios, porque nuestra vida está regida por su ley, por su palabra. No para hacer cuanto nosotros queramos, sino para que por medio de su palabra nosotros vivamos conforme a ella. ¿Con qué propósito? Para que vivamos. ¿No hablaba el día sábado pasado nosotros que los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios? Y el que ocuparse de la carne es muerte. Y está hablando de condenación, no está hablando de condenación, está hablando de separación. Está hablando de separación. Cuando su pueblo de Israel empezó a desobedecer, Dios se separaba de ellos. ¿Qué comunión podía tener? En el principio, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios establece su tabernáculo en el medio del pueblo. Pero luego que el pueblo empieza a pecar de sobremanera, Dios hace sacar el tabernáculo para ponerlo fuera del campamento, a causa del pecado del pueblo de Israel. En lo que tenían que ir a ofrecer sacrificio, tenían que ir del campamento a aquel lugar que estaba más alejado, que era el tabernáculo. ¿Por qué causa fue eso? Causa del pecado, de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero su palabra es soberana, su palabra es poderosa. Por su palabra fueron creadas todas las cosas que están en este mundo. Y con su palabra fue suficiente para que todas las cosas que existen hoy en este mundo y que todos los hombres ven y que nuestros ojos ven, den evidencia, amados hermanos, que por medio de su palabra Dios hizo todas las cosas con la palabra de su poder y no necesitó de más nada. Las escrituras nos dicen que agarró, como hizo al hombre de su mano, agarró, hizo el sol. No, las escrituras no dicen eso. Las escrituras nos dicen que agarró, metió la mano en el mar y creó un pez del agua. No dice eso. Eso todo lo hizo por medio de su palabra, que es poderosa, que es suficiente para que Dios hable y las cosas sean creadas y formadas. Ahora, ¿qué es lo que necesita la iglesia para ser formada la imagen de su Hijo Jesucristo? Su palabra, que es suficiente para nosotros, que es suficiente para nuestra vida, para que nosotros tomemos de esa palabra y conforme a lo que Dios nos ha enseñado, sea para nosotros provechosa
cuando nosotros las pongamos por obra y nuestra vida se vaya transformando y moldeando y asemejando a la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que desprecia la palabra de Dios, el que desecha estas cosas, ¿qué dice las Escrituras? No desecha a hombre alguno, desecha a Dios. Pero quien no cree, como decía el sábado pasado la palabra de Dios, reinterpreta las Escrituras para su propio mal, para su propio perjuicio. Y dice, no están así. ¿Cómo alguien que es espiritual, que nació en el Espíritu, puede llegar a separarse de Dios? Está escrito en la palabra de Dios. Gálatas se volvieron a las obras de la ley y dice, de la gracia cayeron. Se separaron de Dios. No era la forma de conducta que tenían que tener ellos. Lo que habían recibido lo recibieron por gracia y misericordia de Dios, no por las obras de la ley. Ahora, lo que hizo Moisés para con su pueblo es darle lo que Dios le había dado a él primero. Lo que hizo Moisés es darle y entregarle al pueblo lo que Dios le había dado a ellos, sus leyes. Un hombre con la autoridad de Dios para hacer eso, ser un administrador de lo que Dios le había mandado para que le entregase a su pueblo. Para que nosotros pensemos que cuando Dios elige a los que son de Él, lo elige con un propósito. Y como está escrito, el Señor dice, llevó nuestra cautividad y dio dones a los hombres. Y a nosotros nos dio dones espirituales. Y conforme a esos dones, nosotros debemos ministrarlos fielmente en la casa del Señor. Ahora, y cada uno recibimos diferentes dones con la autoridad que Dios nos da, una autoridad delegada para hacer todo aquello que conforme al don nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, hay un pastor en la iglesia, hay ministros en las congregaciones. ¿Quién le dio esos dones? Se lo dio a Dios. Ahora, cuando eran levantados los diáconos, cuando eran levantados los obreros, cuando eran levantados los obispos, cuando eran levantados los ancianos, los pastores, donde el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento, ¿con qué propósito eran levantados? ¿No era para enseñar al pueblo? ¿No eran para enseñarle al pueblo y traer la revelación de la palabra de Dios hacia todos aquellos que estaban oyendo? ¿No le dice a Tito que levante en cada ciudad ancianos, que levante pastores, que enseñen al pueblo? Y Moisés era un conductor, Moisés era alguien que estaba ahí, era como de su boca era la boca de Dios para con su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que le estaba entregando? Su palabra. No le estaba entregando nada de lo que él pensaba, nada de lo que él podía llegar a suponer. Estaba dándole al pueblo la palabra de Dios con total autoridad, era la palabra de Dios. Y aún con esa autoridad decía, porque yo os mando, pero era la palabra de Dios. Para que nosotros veamos la autoridad delegada hacia todos aquellos que Dios usa para ministrar la palabra de Dios, para anunciar la verdad del Evangelio y para ministrar y enseñar al pueblo de Dios. Por eso es que todos aquellos que tienen ministerio están respaldados por Dios. Nadie tiene más alto concepto del sí que del que debe tener, sino que se siente seguro y se siente respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Sabe y entiende que Dios lo eligió con ese propósito. Entonces, ¿por qué huir? ¿O por qué darle la espalda a Dios para que Dios no lo haga a través de su ministro? Bendito sea el nombre del Señor. Nada está sobre la ley, nada está sobre la palabra de Dios. No existe cosa que esté sobre la palabra de Dios. Aún en este mundo que tiene sus leyes, que fueron tomadas también de la Biblia, todas las cosas en este mundo pueden llegar a cambiar, pero las leyes muy difícilmente cambian. Desde el tiempo que se promulgaron, de las leyes que salieron en favor o en contra de las cosas buenas o cosas malas, permanecen de esa manera. Para aquel que mata hay un castigo, hay una ley que lo castiga. Para aquel que roba hay una ley que lo castiga. Y todas las leyes permanecen en este mundo desde hace mucho. Y aún se viven creando leyes. Pero el hombre puede cambiar las leyes, pero las leyes de Dios, la palabra de Dios no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque Dios es un Dios inmutable. Dios, su palabra es inmutable, no cambia, no tiene variación. No hay nada que lo pueda hacer cambiar. Dios cuando habla de una manera, amados hermanos, que es veraz. Es así. Dios no cambia ni va a cambiar. Dios no se arrepiente de lo que dice.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios gobierna a su iglesia por medio de su palabra y Dios no cambia. Dios no va a dejar que un hombre con una autoridad, como se decía el sábado pasado, con una autoridad de autoritarismo, un hombre arrogante como Diótrefes, el ejemplo que fue dado, pueda tener su gobierno sobre la iglesia y se enseñoree de ella, cuando el Señor mismo pagó un gran precio de sangre por cada una de nuestras almas. Pero cuando Dios gobierna su iglesia, lo hace por medio de su palabra, y nadie hace nada que no sea conforme a su palabra. Por eso es la guía de su Espíritu Santo, para que sepas conducirte en la casa del Señor, que es templo del Dios viviente. Y si hay algo que está fuera de la palabra del Señor, es claramente notorio, pero si todo está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces todo es claramente conforme a su divina voluntad, conforme a su autoridad. Y no podemos ir en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Por más pensamiento que nosotros tengamos, a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que nosotros recibamos su palabra. A Dios lo que le interesa es que nosotros oigamos su palabra, que no cerremos nuestros oídos a lo que Él habla en nuestra vida. Porque es su palabra la que nos guía, así como guió a Israel en el desierto, así como guió a Israel en tiempo de guerra, como lo guió hasta la tierra prometida, y no sacó su palabra del medio de ellos, sino que la palabra permaneció ahí, aunque ellos fueron desobedientes. Así la misma palabra permanece en nosotros, permanece en la iglesia. Por esa palabra es que Dios nos instruye, nos guía, nos educa, nos enseña, nos hace ver, nos exhorta, nos hace entender las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que están bien y las cosas que están mal, para que nosotros nos corrijamos. Dios gobierna a su iglesia. No la gobierna ningún hombre, no la gobierna ningún ministro, ni la gobierna ninguna persona, amados hermanos, de afuera que no sea la iglesia. La iglesia es gobernada por Dios, la iglesia es gobernada por el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Su palabra es inmutable, la palabra no cambia. Dios a nosotros, amados hermanos, nos hizo renacer por esta palabra. Vamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién hizo esta obra? La hizo Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y en pecado, cuando estábamos inertes, cuando no teníamos vida, cuando estábamos sin Él, cuando estábamos sin esperanza. Un día Dios habló a nuestra vida y nos hizo renacer. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de su palabra? Que fue suficiente para que nosotros podamos oír la voz de Dios y Dios nos diera gracia para darnos la fe para poder creer en Él. ¿Y qué fue lo que utilizó Dios? Su palabra. Fue suficiente su palabra. Así como un día Jesús habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Fue suficiente su palabra poderosa para hacer que aquella persona resucitara y saliera hacia afuera. Así lo hizo Dios para con cada uno de nosotros. Fue suficiente la suficiencia de su palabra, que no erra, que es poderosa en sí misma. Nos habló a nosotros y nos hizo renacer, nos volvió a dar vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Cuando nosotros directamente no teníamos nada de conocimiento acerca de Dios, ni pensamiento acerca de Dios, acerca de Él. Ni siquiera estaba en nuestros planes que un día nosotros estemos en este lugar alabando y bendiciendo su santo nombre. Fíjese si no hay motivo para alabar y bendecir su santo nombre, para alabar su palabra, la palabra de su poder. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre, no cambia. No deja de ser su palabra, no de simiente corruptible. Por eso hablamos de la naturaleza de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida. Es la palabra que sale de su boca, palabra poderosa. Es de su naturaleza. Y en su naturaleza nos dio su espíritu, para que unido su espíritu al espíritu de nosotros, nuestro espíritu reviva y tenga vida. Y hoy nosotros seamos, amados hermanos, hombres espirituales delante de Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante? Ahí en el 1 Pedro capítulo 2, un poquito más adelante, verso 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella que creáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense cómo lo pone a lo último: si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Es como una opción.
Y si no habéis gustado, es como decir, si no habéis gustado la benignidad de Dios, la bondad de Dios, si no habéis gustado de la gracia, de la misericordia de Dios, me parece que no lo vas a buscar. Que no vas a desear la leche espiritual no adulterada, que es la que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando hemos nacido de nuevo, venimos al Señor, necesitamos de esta leche espiritual. La palabra de Dios, el alimento, por decirlo así, el alimento blando, las primeras doctrinas que nos van fortaleciendo, por las primeras doctrinas que nos van enseñando a ejercitarnos como niños espirituales hasta alcanzar la madurez. Yendo comprobando y dejando las cosas que son de la carne, vamos alcanzando madurez. Pero hasta que nosotros empecemos a probar lo que es el alimento sólido, dejando ya la leche espiritual, empecemos a probar y a experimentar lo que es el alimento sólido, que sí, que trae más exigencia, pero es todo para aquellos que han gustado de la benignidad de Dios, que no se olviden. Uno de los significados de benignidad es de aquella persona, y en este caso hablando de Dios, que tiene toda autoridad para mandar un juicio ya hecho, para mandarnos nosotros a condenación, pero que no lo hizo de esa manera, sino que envió su gracia a nuestra vida para que no vayamos a condenación. Entonces seguimos pensando en cuánta gratitud tenemos que tener para con Dios. En el 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Para hablar una iglesia que estaba pasando por diferentes tribulaciones a causa de la persecución que sufrían de aquellos que perseguían a los cristianos. Sin embargo, cuando recibieron la palabra por medio del apóstol Pablo, la recibieron de tal manera que se les fue revelada que esa palabra que ellos estaban recibiendo era la palabra de Dios. Y no palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios, la palabra que es suficiente. ¿Para qué? Para que la palabra en ellos, recibiéndola en ellos, esta palabra actúe en ellos. O sea, tome parte en la obra del Señor y haga en ellos todo aquello para cual Dios había enviado su palabra. Por lo cual dice, la palabra que recibiste es en según verdad, la palabra de Dios, que es suficiente para que ellos creyeran, que es suficiente para que ellos siguieran, de tal manera que ellos pudieran vivir una vida agradable a Dios, que su palabra es suficiente a pesar de la persecución, a pesar de que estaban siendo perseguidos, ellos confiaran en Dios, que Dios no lo iba a abandonar, que Dios estaba con ellos, que su palabra tenía que ser suficiente, como muchas veces nosotros decimos, que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros, pero estamos hablando de lo que es para nosotros la suficiencia palabra de Dios, que esa palabra que no cambia, que es inmutable, que es íntegra, que en su totalidad, amados hermanos, en toda su totalidad la palabra del Señor es íntegra, es perfecta, no se le puede añadir nada, no se le puede quitar nada. Por eso dice, para que no quitéis ni disminuiréis. Si tenemos un ejemplo de eso, de quitar o añadir, lo podemos ver en el capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2 de Génesis, verso 16, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué decía? Porque del día que de él comiere, solamente comiere, ciertamente morirá. Capítulo 3 del mismo Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios le dijo que no tocaran. Dios no le dijo que no tocaran. Yo solamente le había dicho que no comieran. Sin embargo, Eva le contesta al diablo, a la serpiente, y le dice, también agrega, dice que no tocaran. Y es algo que Dios no había dicho. Un comentarista agarra y dice, lo que hizo Eva fue reinterpretar lo que Dios le había dicho. Y agregó algo que no estaba, que Dios no había dicho. ¿Saben cuántos en este mundo
actúan de la misma manera y ponen a la palabra de Dios cosa que Dios no dijo, y que luego engañan a los creyentes, luego que engañan a muchas personas que tal vez que con corazón sincero quieren aprender o quieren conocer a Dios, pero lo que hizo el diablo fue extraviar su mente, para que luego, dice, sus sentidos fueran extraviados y codiciar al fruto que ellos tenían prohibido comer, y le engañó, y conforme a lo que sintió que era codicioso, vio que era codicioso, y tomó del fruto que no debía comer. Ahora, un ejemplo de alguien que oyó el mandamiento de Dios, que se le fue dando un mandamiento, sin embargo, añadió a ese mandamiento algo que Dios no había dicho. También lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cosa seria? Por eso el día sábado pasado hablábamos sobre lo que nuestra mente puede llegar a pensar cuando nosotros no creemos totalmente a la palabra que Dios nos está enseñando, que se puede reinterpretar, que podemos decir no es tan así, pero si agregamos cosas que nuestra mente nos dicen a la palabra del Señor y luego también se la podemos enseñar a otro, perjudicándonos no solamente a nosotros, sino perjudicándole a otro, corremos un riesgo, que eso solo Dios sabrá. Pero es algo que nosotros no debemos hacer, porque las Escrituras nos dicen bien en claro y nos advierte de las cosas que pueden llegar a suceder si nosotros quitamos, si nosotros agregamos, si disminuimos, si nos menospreciamos, si lo tomamos por menos, si cambiamos las palabras conforme a nuestro parecer, si la enseñanza las acomodamos a lo que nosotros estamos queriendo vivir o hacer, o elegimos de la manera que nosotros nos pensamos. Dios, quien escudriña la mente y el corazón, lo conoce todo, y a Dios no le podemos engañar. El problema que tuvo el pueblo de Israel, que no lo vamos a leer, le trae la memoria, en San Marcos capítulo 7:3, donde sus discípulos se sentaron a comer, y allá había una cantidad de fariseos y escribas que miraron a sus discípulos que habían llegado y se sentaron a comer el pan y no se lavaron las manos. Y los fariseos le dijeron a Jesús: ¿cómo pueden comer tus discípulos con las manos sin lavarse las manos? Pero ellos tenían la costumbre de lavarse las manos ante todo como una señal de purificación, de limpieza antes de comer. Pero esta doctrina, el Señor Jesucristo le dice que esta doctrina la habían inventado ellos, doctrina de hombres. Y los fariseos no solo tenían esta doctrina, sino tenían muchas doctrinas que ellos habían escrito conforme a lo que ellos pensaban, conforme a lo que ellos creían que era necesario, pero Dios no les mandó nada a hacer de eso. Ellos tenían toda la totalidad de las leyes y los mandatos y las ordenanzas que Dios le había dado, y no tenían nada más que hacer. Para ellos tenía que ser suficiente eso. Y fíjense a dónde llegaron ellos: a escribir doctrinas de hombre, sus propias doctrinas, aparte de la doctrina de Dios. Fíjese dónde había llegado su mente. El Señor Jesús le dice: hipócritas. ¿Qué significa? Significa como la palabra de un actor, alguien que actúa, algo que quiere mostrar algo que no es. Muchas tradiciones de hombre. Le dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios obedeciendo a tradiciones de hombres, a costumbres que se van pasando de generación en generación, que se van traspasando. Ellos traspasaban sus costumbres, no las leyes de Dios, su costumbre a las diferentes generaciones. Y Dios no les había mandado a hacer nada de eso. Su palabra tenía que ser suficiente para ellos cumplir con su palabra y mostrar una conducta al pueblo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos que conocían de las Escrituras, los maestros de la ley, ellos tenían que mostrar con su conducta que ellos cumplían con la justa demanda de Dios, pero hacían todo lo contrario, hasta que un día el Señor Jesús descubrió sus corazones. Empezó allí con los ayes: ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas, ay de vosotros saduceos, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con nada de lo que Dios les había mandado a hacer. Y sin embargo imponían grandes cargas sobre lo que eran las personas, los hombres y mujeres del pueblo de Dios, y ellos ni con un solo dedo tocaban. No cumplían ellos y querían que los demás cumplieran con lo que
estaba establecido en la ley de Dios. Fíjese hasta dónde llega el legalismo. Estaba viendo un título de una predicación y me llamó mucho la atención porque el título decía: el moralismo no es cristianismo. Ahora, ¿cuántas reproducciones en YouTube tuvo una prédica así? Las menos. Ahora, ¿cuántas reproducciones tiene una predicación donde se habla de la corona de justicia, de que Dios vendrá en busca de su pueblo, de la esposa del Cordero, de las bendiciones? Miles de reproducciones. Por eso, cuando escuché al pastor Raúl decir las palabras, las predicaciones más livianas, las que más se acomodan a nuestra vida, que a nosotros nos parecen mejor y más livianas, son las que más nos agradan. Y hay algo que a veces nos delata a nosotros en cuanto a palabras de las que más queremos oír o queremos volver a escuchar, que es YouTube. YouTube nos delata. Vemos la página de Buenos Aires, del Reino de la Gracia, y hay muchas predicaciones que tienen 35 reproducciones y otra tiene miles de reproducción. Ahora, ¿por qué? Porque somos selectivos. Si no nos gustó la predicación del domingo pasado, del sábado pasado, no la volvemos a escuchar. La pasamos por alto. No nos gustó, la pasamos por alto, no la queremos escuchar de nuevo porque es muy fuerte, porque no nos gustó, porque no está de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo siento, y no la vuelvo a escuchar. Cuando es la palabra de Dios, su palabra inmutable, su palabra suficiente, su palabra íntegra, su palabra poderosa, la palabra de su poder, que es más que suficiente para con nosotros. Que Dios nos hable, decía el pastor, es un privilegio estar delante de la presencia de Dios. Que Dios nos hable es un privilegio. Dios no habla, a otro lado no está hablando. Y a Dios no lo vemos en este lugar, pero Dios está. Y Dios no está hablando en este lugar, y muchos de nosotros podemos llegar a pensar, o algunos de nosotros podemos pensar que solamente está hablando un hombre que tiene conocimiento de las Escrituras, ignorando que el que nos está hablando es Dios. A mí ni se me cruza por la cabeza cuando escucho a los demás predicadores en Buenos Aires, en otro lugar, otras páginas o otros canales de YouTube donde se habla de la gracia. No se me cruza pensar que está hablando un hombre conforme a lo que él piensa. Estoy sintiendo que Dios está hablando a través de esa persona que está hablando las palabras que enseña el Espíritu. Y que esas palabras que mi Espíritu está recibiendo son suficientes para mí. No me puedo volver en contra, no siento ningún deseo, no hay un pensamiento en mi mente que se vaya en contra de la verdad. Y el Espíritu Santo nos revela que su palabra es verdad. Y que por medio de esa enseñanza que Dios nos ha dado la capacidad para detectar lo que es falso, lo que es engañoso, lo que no es verdadero. Y nosotros automáticamente nos damos cuenta cuando hay una mezcla de una predicación que parece que empieza bien y luego nosotros nos damos cuenta que empiezan a hablar cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor y quieren su propio bien. Ahora, cuando encontramos a alguien que habla la verdad, nos ponemos atentos, empezamos a aprender acerca de lo que Dios le da a ellos para ministrar al pueblo del Señor. Y no se nos cruza por la cabeza de decir que no es un hombre de Dios, al contrario, el Espíritu Santo nos da certeza de que es un hombre de Dios, porque habla lo que Dios nos está hablando a nosotros, ministra conforme a como Dios nos está ministrando a nosotros, y no hay nada que encontremos en la palabra, que no encontremos en su palabra, como un filtro que nosotros tenemos para darnos cuenta que aquellos hombres que son de Dios o no son de Dios. Esa es la autoridad que nos da Dios a nosotros, que probemos los espíritus, que cuando lo escuchemos hablar a ellos, nos demos cuenta si lo que hablan es la verdad o están hablando engaño. Pero para nosotros, amados hermanos, Dios no nos está hablando engaño, Dios nos está hablando su verdad, y su verdad para nosotros es veraz. Es todo lo que nosotros necesitamos para seguir en este tiempo. Es todo lo que nosotros necesitamos, su palabra, su gracia, para seguir adelante. Mire, son tiempos difíciles, son tiempos donde mayor lucha tenemos contra la carne y no tanto contra el mundo. Tenemos problemas interiores que lo que tenemos en el mundo. Sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos muchas bajas. Cuando hablábamos acerca de compañeros de milicia, tenemos bajas. Pero también tenemos compañeros de milicia que están a nuestro lado soportando la misma carga los unos a los otros. Y que no nos vamos a abandonar.
aunque estemos heridos, aunque estemos nosotros atribulados, aunque estemos angustiados, no nos vamos a abandonar los unos a los otros. Esto no lo hace un soldado. No abandona a su compañero, al contrario, lo toma a su compañero herido y lo arrastra, lo lleva, lo salva. Sin embargo, no encontramos en toda esta posición, no encontramos en toda esta ayuda. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo engañados por el pecado, estamos siendo engañados por nuestra propia carne, estamos siendo engañados por nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque se ignora la palabra del Señor, o se disminuye, o se la menosprecia. Sin embargo, la palabra de Dios para los que creen, como hemos leído en 2 Tesalonicenses, la palabra para todos aquellos que creen que su palabra es la palabra de Dios, esta es la que actúa en nosotros. Y si actúa en nosotros, quiere decir que la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que hace todo aquello para lo cual Dios la manda. Ahora, tiene que ser algo visible en nosotros. Tiene que ser algo visible en nosotros. Sea tarde o sea más adelante, sea en este tiempo, tiene que ser visible la expresión de su palabra en nosotros. Somos carta leída para este mundo, como diciendo, el testimonio de lo que nosotros somos, el mundo lo va a ver. Ahora, ¿cuánto lo quieren? Siempre decimos, no lo sabemos, pero su palabra nunca va a faltar. Su palabra poderosa, su palabra, amados hermanos, la cual nadie le puede decir a Dios qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo lo hizo, o puede indagar o puede cuestionar a Dios. Cuando Dios creó todas las cosas que están en este mundo, las Escrituras dice, ¿quién fue su consejero? ¿Necesitó de alguien? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién fue el que le dijo a Dios cómo tenía que hacer las cosas? Nadie. Dios es sabio, Dios es poderoso. Amén. Nosotros le conocemos y sabemos que es así. Y si Él ha determinado, amados hermanos, que un día nosotros llegaremos y estaremos completamente formados a la imagen de su Hijo Jesucristo, como hombres perfectos, verdaderos hijos de Dios y no bastardos, como verdaderos hijos de Dios, Dios lo hará solamente por medio de su palabra a todo lo que se eligió. Amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Esto es lo que Dios ha puesto en mi boca. Solamente que Dios nos ayude en todo momento. Las mismas pruebas, las mismas luchas las tenemos todos nosotros y en todos los hermanos en este mundo. Nos ponemos de pie.